Y muy bien, como estaba diciendo, vamos a estar empezando y hoy continuamos con una parte que nos quedó por ver del verbo bara y si Dios lo permite, nos vamos a introducir en el sustantivo Elohim. Bien, en el nombre de Elohim, que sería la tercera palabra del primer verso. No vamos a abordar la realidad plena de Elohim ahora. Sí lo vamos a ir haciendo a medida que vayamos avanzando en el estudio del capítulo 1. Bien, pero sí hoy nos vamos ya a empezar a introducir en este concepto, en este término. Así que voy a compartir pantalla como de costumbre. Bienvenido, Mario. Y vamos a estar empezando la clase. Muy bien. Voy a abrir la presentación del verbo vará. Aquí está. Perfecto. Ya la tengo abierta. Estaba abierta la de Elohim. Otra lectura de vará. Muy bien. Aquí la tenemos. Muy bien. Perfecto. Pues ya tenemos la presentación aquí. Espero que se esté viendo bien. ¿Me podéis confirmar que lo veis todo correcto? Correcto. Perfecto. Gracias, Isabel. Muy bien. Pues ahí vamos a estar empezando. Otra lectura de vará. Otra lectura del verbo vará. Recordemos el verbo vará, el verbo crear. Bereshit bara Elohim. En el principio creó. Este es el verbo que tenemos ahí. Y vamos a ver, empezando por la evolución de la lengua hebrea, ya que para entender esta otra lectura hay que entender mínimamente, no vamos a profundizar ni mucho menos. Es un paneo muy general, muy introductorio a lo que es la evolución de la lengua hebrea, ya que eso va a ser la base que nos va a ayudar a entender esa otra lectura. Porque si empezamos directamente con la otra lectura sin entender cómo ha evolucionado el idioma hebreo, la lengua hebrea, de pronto se nos puede quedar todo un poco en el aire, ¿vale? Entonces, para tener una base, un fundamento y entender correctamente esta otra lectura, vamos a empezar con esta breve introducción a la evolución de la lengua hebrea. La lengua hebrea, el idioma hebreo, pasó por varias etapas. Lo que nosotros tenemos a día de hoy, o mejor dicho, los manuscritos más antiguos, en base a los cuales se han traducido, yo diría que el 99,9% de las Biblias, salvo alguna edición más crítica, más de estudio, la mayoría de Biblias están basadas en lo que se conoce como el texto masorético. El texto masorético es ese hebreo cuadrado, con puntitos, rayitas por todas partes, y eso es lo que tenemos tanto en el Códice de Leningrado como el Códice de Alepo. Nos situamos en torno al año 1000, ya los vamos a ver. Pero esa es la última etapa de la lengua hebrea. La lengua hebrea no empezó con el texto masorético. De hecho, la lengua hebrea, de alguna forma, y hablamos de lengua hebrea en cuanto a hebreo bíblico, ¿bien? Terminó en el texto masorético, pero empezó de una manera muy distinta. Incluso los caracteres, vais a observar, a poco que estéis familiarizados con el hebreo, que no van a tener nada que ver los caracteres que tenían un inicio la lengua, y no me voy a remontar al protosinaítico o al llamado paleohebreo, que eran signos de carácter jeroglífico prácticamente, era una lengua paralela a los jeroglíficos egipcios, sino que ya me voy a ir un poquito después, ¿vale? Para ir situándonos. Pero el origen de la lengua hebrea, hasta donde parece, todo apunta a que tiene origen en ese protosinaítico, en ese paleohebreo, ¿vale? Que le llaman, o al menos esos caracteres pictográficos dan origen a la familia de lenguas semíticas, hasta donde se cree. ¿Bien? Entonces, la primera etapa en la que me quiero centrar de la lengua hebrea es en torno al siglo X antes de Cristo, antes de la era común, donde hablamos que había un hebreo sin vocales. Ningún tipo de vocales tenía el texto hebreo.
No solo que no había vocales, sino que en esta etapa, como digo, los caracteres son completamente distintos. De este tiempo, de este siglo justamente, del siglo X, tenemos, por ejemplo, este ostracón, el ostracón de Queijafa. Es una inscripción que fue descubierta en Khirbet Queijafa, que es una antigua fortaleza situada en el Valle de Ela. El Valle de Ela es donde tiene lugar la batalla entre David y Goliat. Bien, para que nos ubiquemos. Este ostracón, este trozo de esta pieza de barro cocido, pues mide 15 centímetros por 16,5, para que tengáis una referencia. Y lo que tenemos aquí son 5 líneas de texto en un hebreo muy primitivo. Como veis, pues los caracteres no tienen nada que ver con el hebreo de ahora, ¿vale? Pero es de alguna manera el origen de. Y aquí no tenemos ningún tipo de vocal. Todos son consonantes. Bien, todos son consonantes. Este ostracón, bueno, hoy en día se puede ver en el Museo de Israel en Jerusalén. Bien, entonces el hebreo empieza, y esto es importante, sin vocales, siendo un abyad, un alefato únicamente y exclusivamente de consonantes. Bien, un idioma consonántico. ¿Qué ocurre? Que con un idioma consonántico pues tenemos 3 consonantes como son la Dalet, la Bet y la Gesh. Aquí sí ya los tenemos en el texto masorético. La Dalet sería la D, la Bet sería en este caso la V y la Gesh sería la R. Ahora, estas 3 letras, que son una palabra en hebreo, las podemos leer de diferentes maneras. Colocándoles diferentes vocales vamos a obtener diferentes palabras. Entonces, esta misma palabra, si no tenemos vocales en el texto hebreo, la vamos a poder leer, por ejemplo, como davar. Davar sería palabra, un sustantivo. Bien, en este caso tenemos un puntito aquí que es un dagesh y 2 vocales A. ¿Vale? Estas rayitas de aquí, estas T's, son las As. Entonces aquí leo davar. Bien, con estas 3 consonantes, palabra. Ahora, con estas mismas 3 consonantes, yo puedo leer deber. Fijaros que solo he cambiado de 2 As a 2 Es. Aquí las tenemos, 2 Es, segol, e. Pero deber ya no es palabra. Deber es plaga. Es un sustantivo también, pero en este caso tiene otro sentido. Sí, en hebreo están conectados, forman parte de la misma familia léxica porque derivan de una misma raíz, pero fijaros, de leer davar, palabra, leer deber, plaga, pues va un mundo, lógicamente. Ahora, no solo puedo leer davar, no solo puedo leer deber, sino que con estas mismas consonantes puedo leer un participio que es dover. Y dover es el que habla. Y por lo tanto tendríamos un verbo, un participio, en este caso, con una vocal O y una vocal E, en este caso seré distinta a la otra vocal E. Bien, entonces fijaros, las consonantes no han cambiado en ningún caso. Las mantenemos siempre. La dalet, la bet, la resh. Leemos davar, palabra. Deber, plaga. Dover, el que habla, un participio. Bien, entonces, claro, imaginaros, en un inicio el idioma hebreo sería pues como en español tuviéramos la C, la N y la S. ¿Y aquí qué leemos? Bueno, aquí leemos canso, leemos cenas, leemos censa, leemos censó, leemos cansa, conos, canas, cansé, censé, cines, cunas, cenes, censo. ¿Qué leemos si solo tenemos consonantes y no tenemos vocales? Bueno, es evidente el problema, ¿verdad? De un idioma que no tiene vocales. Pues había que empezar a incorporar vocales en el texto para que de alguna manera la lectura se fuera fijando y no se perdiera, porque las vocales al final se transmitían oralmente, no se transmitían a través de la escritura, porque no existían, no estaban. Entonces, llegamos a una segunda etapa, que es a partir del siglo IX en adelante. Si en el siglo X no tenemos vocales, a partir del siglo IX aparecen las imotkeguía. Imotkeguía es unas palabras en hebreo que significa madres de lectura. ¿Por qué? Porque empiezan a utilizarse ciertas consonantes, la alef, la he, la baf, la yod, para los que sepáis de hebreo ya sabéis cuáles son, como consonantes auxiliares para la lectura. Y esos consonantes auxiliares se les da un sonido vocálico, se les da un valor de vocal
para que pueda ser más fácil leer el texto. ¿Bien? De este periodo, por ejemplo, vamos a tener el gran rollo de Isaías, por tener un documento de referencia. Este vale decir antes de entrar, aunque no estamos entrando en profundidad como he dicho, pero para que lo sepamos, que desde el siglo IX en adelante, estas consonantes primero se colocan solo a final de palabra y hacia el tiempo del exilio empiezan también a usarse en medio de palabra, ¿vale? No todas, pero la mayoría, la Baf y la Yod especialmente, ¿vale? Entonces, aún en esta etapa, que ya vamos a ver que de este tiempo hasta la siguiente etapa, pues van a pasar muchos años, obviamente, aún dentro de esta incorporación de consonantes auxiliares, también va a haber un poco de evolución en lo que sería la lengua. Bien, entonces, bueno, volvemos al gran rollo de Isaías, que es del año pues, 125 antes de la era común, antes de Cristo, con lo cual bastante reciente. Es uno de los primeros 7 manuscritos que se descubrieron en Qumran, en esas cuevas, en esas vasijas. Es el manuscrito bíblico más largo y mejor conservado, ¿vale? Es un rollo que tiene pues 7 metros y medio prácticamente, con 34, y se caracteriza por el uso de una grafía plena que indica diferentes sonidos vocálicos mediante el uso de consonantes auxiliares, que esto es justo lo que yo decía de las imotkegia o mater lectionis, que si lo decimos en griego. Entonces, aquí os voy a mostrar, por ejemplo, una ampliación, ¿vale? Y aquí vemos la palabra, claro, esto va a ser difícil, pero aquí pone be-jamor, ¿vale? Be-jamor. La palabra jamor es la palabra asno en hebreo. Aquí aparece con una baf, ¿vale? Esta baf está haciendo de vocal O. Si tenemos la palabra jamor, bueno, pues esta baf está haciendo de O. En Génesis, por ejemplo, tenemos la palabra asno, pero escrita sin esa baf. Y claro, ¿aquí qué pone? Jamer, jamar, puedo poner la vocal que quiera, prácticamente mientras tenga algún significado. Bien, y algún sentido a nivel del contexto. Bueno, pues en esta etapa ya vemos cómo se incorpora aquí esta baf que hace de O. Es una consonante, pero se le da este valor de vocal para facilitar y fijar la lectura, ¿vale? Para evitar el problema que hemos visto si solo tenemos consonantes. Bien, aquí también tenéis un enlace, por si lo queréis visitar. Aquí está disponible en este enlace no solo el rollo de Isaías, sino también algunos otros textos que se descubrieron en Cuba. Bien. Entonces, esto es de este tiempo, del siglo IX en adelante, que estamos llegando, pues, como hemos visto, al año 125 a.C. Ahora, fijaros, la tercera etapa va desde el siglo VII al siglo IX después de Cristo. Es decir, estamos hablando que a partir del siglo IX antes de Cristo hasta después de Cristo, el 9 después de Cristo, con lo cual ha habido ya un paso de, pues, haz números, ¿vale? Hablamos de muchísimo tiempo, donde el idioma hebreo continúa evolucionando, la lengua hebrea. ¿Qué ocurre? Que aun cuando teníamos la simotkegia, eso no era suficiente para ver cómo se leía todo el texto hebreo. ¿Vale? Entonces, ante la necesidad de fijar la lectura, es cuando llegamos a lo que se conoce como Nikudim, que son todas las vocales, todo lo que son todos los puntos, todas las rayitas, todos los acentos, ¿vale? También hay quien lo llama Nekudot, aunque Nikudim sería una cosa, Nekudot otra, pero para que nos entendamos, todos los puntitos y rayitas del texto masorético, ¿vale? Obvio que los manuscritos que tenemos son de este tiempo, pero esto empieza antes, ¿vale? Por eso también esa diferencia, o ese espacio, no diferencia, ese espacio entre una etapa y otra, ¿vale? En la que se va fijando la lectura. De este tiempo, pues mira, ya tenemos el Códice de Alepo, 930 después de Cristo, es un códice que incluye casi toda la Torá, es el códice al menos disponible y digitalizado a día de hoy, el más antiguo del que disponemos. Hay otro que es el Códice Sasón, pero el Códice Sasón se subastó no hace mucho y no está, hasta donde yo sé, no está publicado, no está digitalizado y al menos yo no tengo acceso a ese manuscrito, ¿vale? El Códice de Alepo sí, está disponible para todo el mundo. Es un códice que, como digo, incluye casi toda la Torá, ¿vale? Y es el manuscrito más antiguo del Tanaj,
de acuerdo con la Masorá tiberiana, que esto es importante también. Es decir, habían diferentes escuelas de puntuación y diferentes tradiciones de puntuación del texto. ¿Vale? Al puntuarlo, cuando digo puntuar, significa que le ponemos vocales. Y al ponerle vocales, pues claro, imagínate la C, la N y la S, yo digo, mira, aquí tienes que leer cansó. Ya, pero ahora hay otra escuela, otra tradición que dice, no, no es cansó, es cansé. Con E, ¿vale? Ya tenemos, pues, dos diferentes. Bueno, pues la que prevaleció fue la Masorá tiberiana, que fue producida y editada por el masoreta Aarón Ben Moses Ben Asher. La casa de Ben Asher es lo que tenemos como texto masorético. El Códice de Alepo, lamentablemente, empieza en la parte final de Deuteronomio 28-17. Es decir, no tenemos Génesis, no tenemos Éxodo, Levítico, Números, y de Deuteronomio pues hay una gran parte que está ausente de este manuscrito. Con lo cual, hablamos de que es el más antiguo del Tanaj, pero que le falta casi toda la Torá. ¿Vale? ¿Dónde vamos a tener? Bueno, aquí os doy una muestra de un fragmento con Nikudim. Aquí tenéis el enlace también donde podéis ver digitalizado esto. Y fijaros, aquí ya tenemos pues, la mem con un patah, un sheba, un hirik, el acento diacrítico, el punto shin, otra vocal, un dagesh. ¿Vale? Aquí ya estamos teniendo todo esto que veis no forma parte, toda esta rayita, este acento, todo esto que tenemos aquí. ¿Vale? Esto no forma parte del hebreo original, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Como hemos visto, no había nada de esto en el texto, en el rollo de Isaías, no aparecen todos estos puntitos y rayitas. ¿Vale? Entonces, todo esto forma parte de esta tradición o de esta, sí, de esta tradición masorética, ¿bien? De esta vocalización. Si tenemos otro manuscrito, que es el Códice de Leningrado. Este se sitúa en torno al año 1008 ya después de Cristo, es decir, hace apenas 1000 años, poco más de 1000 años, que es el manuscrito más antiguo completo. Este sí ya tiene Génesis, números, tiene todo, ¿vale? Entonces, es el texto masorético de la Biblia hebraica. Este texto es el que ha servido, como he dicho ya, de base para todas las traducciones bíblicas. Por supuesto, hablamos siempre de la Biblia hebrea, del llamado Antiguo Testamento. Bien. Y aquí veis pues una ampliación. De vuelta tenéis todos los acentos aquí, todas estas rayitas, todo lo que veis que no sean las consonantes propiamente, es lo que se fue añadiendo. Los tenéis en la página de sephaya.org en color y en esta página en blanco y negro están también, ¿vale? Esto por si tenéis interés para verlos, para estudiar, para consultar, pues están digitalizados y disponibles. Entonces, como hemos visto, el texto hebreo de manera inicial no tiene vocales, se le van incorporando a lo largo de diferentes etapas, que son estas tres principalmente estas tres, y por lo tanto lo que tenemos es que se resolvió el problema al puntuar el texto bíblico, de decir, bueno, ¿cómo lo leemos? Bueno, pues se lee de esta manera, pero aunque resolvieron ese problema real de cómo se lee el texto hebreo, a su vez surgió otro problema. Y es que al fijar la lectura, también se estaba fijando la interpretación del texto. ¿Sí? Si en un texto, en lugar de leer canso, leo censo, lógicamente no es lo mismo cansarse que censar. Sin embargo, son las mismas consonantes como hemos visto en el ejemplo en español que he puesto en pantalla. Bien, por lo tanto, si yo te digo, no, aquí tienes que leer censar, no cansar. Pues claro, lo vamos a interpretar a la luz de censar, no a la luz de cansar. Y al revés, lo mismo. Si tenemos que leer cansar, no censar, pues vamos a leer y vamos a interpretar a la luz de lo que leemos. Esto es lógico. Bien, entonces, el texto masorético, si mantenemos las consonantes y quitamos vocales, en ocasiones podemos tener lecturas alternativas y por tanto interpretaciones alternativas al texto que hemos leído toda la vida o al menos en las traducciones, ¿vale? A este respecto voy a citar un comentario que hace Gashi,
Rashi fue un sabio judío francés del 1040 al 1105 de nuestra era, después de Cristo, uno de los más grandes eruditos y comentaristas de la Biblia y experto en lengua hebrea, ¿sí? Entonces, en su comentario a Génesis 1.1, cuando él comenta Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, comenta lo siguiente, os voy a poner el fragmento, ¿vale? No lo dice cualquiera, lo dice un experto en gramática hebrea, y luego veremos cómo es su razonamiento, ¿vale? Y si tiene sentido o no. El razonamiento de Rashi en su comentario es el siguiente. Dice, si deseas interpretar conforme a su sentido simple, y se está refiriendo a Génesis 1.1 ahora, ¿bien? Dice, así debes explicarla. Al principio de la creación de los cielos y la tierra era confusión y vacío y oscuridad. Continúa el texto y dice, entonces dijo Dios, haya luz. Fijaros que cambia con respecto a nuestras traducciones, ¿eh? Dice, al principio de la creación de los cielos y la tierra era confusión vacío, entonces dijo Dios, haya luz. ¿Vale? Él explica que en la escritura, en el Tanaj, toda ocurrencia del término Reshit, que es el que tenemos aquí, este término ya lo hemos trabajado, ¿vale? Lo noto aquí, Reshit, se halla en estado constructo con respecto al sustantivo siguiente. El estado constructo no es otra cosa de que tenemos dos sustantivos que están relacionados el uno con el otro. Por ejemplo, cofre de madera. Bueno, pues este de, ¿vale? Este cofre de, esto sería el estado constructo en hebreo, para que no nos liemos, ¿vale? Es más sencillo de lo que el nombre técnico parece, pero en el comentario de Rashi está así escrito y lo he respetado completamente. Entonces dice, se halla en estado constructo con respecto al sustantivo siguiente. Como por ejemplo, y va a citar un texto que también hemos trabajado, que dice, en el principio del reinado de Joaquín. Entonces, en el principio del reinado, este principio del sería el estado constructo que era Reshit, que también lo vimos. La palabra Bereshit, cada vez que aparecía, era en el principio del reinado de, en este caso, Joaquim, y luego teníamos el otro rey, Sedequías, ¿vale? Con lo cual siempre aparece en estado constructo, y no solo en este ejemplo, sino en otros que tiene la Biblia hebrea. Entonces, en base a este argumento, Rashi dice, en este caso también debes decir Bereshit Begó. Y Bereshit Begó es en el principio del crear Dios los cielos y la tierra, ¿vale? Fíjate el cambio. No dice en el principio creó, sino en el principio del crear. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el estado constructo y aquí está cambiando las vocales del verbo bará. El verbo bará tiene dos vocales A y aquí le está poniendo una vocal E, un sheba, no es vocal, pero vale, nos entenderemos, begó y una O. ¿Bien? De esta manera, él está cambiando, al cambiar las vocales, está cambiando la lectura y por tanto la interpretación. Y vamos a ver que según esta lectura, el énfasis de los primeros versos no estaría en el versículo 1, como está en la mayoría de nuestras Biblias, sino que estaría en la creación de la luz. Y te lo comparto para que lo podamos ver. Génesis del 1 al 3. Génesis 1 del 1 al 3. Dice lo siguiente según la lectura que propone y la interpretación que propone Rashi. En el principio del crear Elohim los cielos y la tierra, cuando la tierra estaba desolada y vacía y había oscuridad sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim estaba revolotando sobre la faz de las aguas, entonces dijo Elohim, haya luz, y hubo luz. No sé si se logra entender dónde reside el cambio y cómo de nuestras lecturas y traducciones habituales. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. El énfasis se sitúa en el verso 1, este sería el verso 1. En este caso, todo esto, según esta lectura, cuando la tierra estaba desolada y vacía, todo esto sería una explicación, un paréntesis, que da razón a, en el principio del crear Elohim los cielos y la tierra, dijo Elohim, haya luz y hubo luz. Es decir, cuando Dios empieza esto, lo hace de esta manera, diciendo, haya luz y hubo luz. ¿Por qué?
porque el estado de la tierra era el que tenemos en el verso 2. De esa manera, Rashi está desplazando el eje del versículo 1 al versículo 3. Entonces dijo Elohim, haya luz y hubo luz, y por lo tanto la creación de la luz, o mejor dicho, el llamar a la existencia a la luz, sería el momento inicial de la creación. ¿Bien? Ahora, vamos a ver si esto es correcto. Nosotros tenemos en el texto masorético Bereshit Bagá. ¿Vale? Aquí tenemos las dos A's, que son estas T's. ¿Vale? Esto es una A y esto es otra A. Aquí no se ve muy bien, voy a cambiarle el color. En amarillo se verá mejor. Aquí. Aquí una A y aquí otra A. Bereshit Bara. ¿Vale? Lo que Rashi dice es que no hay que leer Bereshit Bara, sino hay que leer Bereshit Beró. Fijaros el cambio. Fijaros en esta palabra de aquí y fijaros en, aquí teníamos una A y aquí teníamos la otra, pues mira, pasamos de las dos A's y lo único que está cambiando es este signo por este y este signo por este. No importa que no sepas hebreo, lo que importa es que tienes ojos y puedes ver dibujitos, ¿verdad? Bueno, pues estamos cambiando dos T's, una T que tenemos aquí y una T que tenemos aquí, por dos puntitos y un puntito arriba. El resto de consonantes no varía nada. Bereshit se mantiene y la Bet, la Reish y la Aleph, la B, la R y lo que sería, bueno, es una consonante muda en este caso, no varían. Y estamos cambiando las dos vocales y cuando leemos Bereshit Bego Elohim, lo que tenemos es en el principio del crear Elohim, Dios, los cielos y la tierra, y por lo tanto a nivel gramatical, esto es correcto. Ya os he dicho, Rashi era un experto, no creo que fuera inspirado, pero sí era un experto en gramática hebrea. Conocía muy bien el texto hebreo y sabía lo que decía. Y sabía lo que decía. Y él, no cualquiera, está proponiendo esta alternativa, una alternativa totalmente válida y posible a los primeros versos del capítulo 1 de Génesis. ¿Vale? Fijaros, os traigo para reforzar un poquito más esta idea de que es correcto a nivel gramatical, ¿dónde vamos a tener la palabra begó, que la tenemos aquí en azul, en el texto hebreo, en Génesis 5.1, donde nos dice, este es el documento de las generaciones e historias de Adán. En el día de crear Elohim un Adán, comparecido de Elohim lo hizo. Pues fíjate, de Sefer Toldot Adam, Beyom Bego Elohim Adam, Bitmut Elohim Asaoto. Entonces aquí tenemos Bego Elohim. Aquí podríamos tener Bará, como teníamos en el versículo 1. Aquí tenemos Bará. Pues no, aquí leemos Veró, y Veró es crear. De esta manera, en el Bereshit Veró, en el principio del crear Dios los cielos y la tierra estaba desolada y vacía, y entonces dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Bien, así que el eje se está desplazando, como he dicho, de la creación, aquí yo comparto otra vez el texto, de la creación de los cielos y la tierra a la creación de la luz. Y la creación empezaría aquí, en el momento que Dios dice, haya luz. Porque antes lo que tenemos es ese tohu vabohu, esa desolación y ese vacío. ¿Bien? Espero que se haya entendido, y si no, luego en el tiempo de preguntas voy a dejar unos minutitos para que podamos también acabar de comentarlo y afianzar esto. Soy consciente que si no estamos acostumbrados a manejar este tipo de conceptos, nos puedan resultar chocantes. Como tenemos la grabación, lo podéis volver a ver. Como la mayoría tenéis mi contacto, si no tenéis la pestaña de comunidad en YouTube, podéis escribirme ahí, podéis escribirme en un privado, podemos aclarar lo que necesitéis. Pero lo importante es que entendamos que las vocales son un añadido, no son, y lo voy a decir de una manera suave o tan suave como pueda, no son inspiradas, para que nos entendamos, con lo cual, siempre y cuando tengamos conocimiento de la gramática hebrea y haya cambios acordes a la gramática hebrea, no que estemos haciendo una barbaridad, y acordes a la teología de la Biblia,
vamos a poder tener lecturas alternativas en el texto. Bien, vamos a poder tener lecturas alternativas. Esto es muy fácil, lo vimos también en el o en las primeras clases, donde la bet, la consonante bet, sí, es la preposición y tiene tres sentidos: en, con o por. Bien, entonces, claro, en función de, tenemos una lectura, tenemos otra. No significa que la de bará está mal, pero significa simplemente que tenemos otra lectura alternativa al texto y, por lo tanto, otra manera de entender el texto. Bien, que normalmente esto, si no tenemos este conocimiento, se nos puede pasar desapercibido por completo. ¿Vale? Entonces, para que sigamos trabajando esa idea del dogmatismo, de que, bueno, cuando vamos estudiando la Biblia y la vamos estudiando desde el texto hebreo, que es lo que estamos haciendo en este estudio, basarnos en el texto hebreo, las herramientas hebreas, la exégesis que hacían los que conocían el idioma hebreo, para poder tener conocimiento de lo que realmente nos está diciendo el texto. Bien, y a veces será una lectura, a veces serán dos, a veces serán tres, y hay que manejarlas todas. Bien, entonces, bueno, espero que haya quedado lo más claro posible. Hasta aquí entonces, vará. Hasta aquí el verbo vará. Bueno, seguirán saliendo cosas seguramente, pero lo que quería compartir era esto. Ahora vamos a empezar ya sí con Elohim. Y así nos introducimos, al menos en estos últimos, creo que son, pues, 15 minutos aún tenemos para ir viendo y empezar con este sustantivo. Bueno, Génesis 1.1, ya lo tenemos, yo creo que ya nos es conocido. Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Este Elohim, creo que no hay ninguna Biblia que no lo traduzca como Dios, ¿vale? Creo que todas traducen Elohim como Dios. Entonces, en el principio creó Dios, los cielos y la tierra. Ahora, Elohim es una palabra que nos va a dar mucho trabajo. Es una palabra que nos va a dar mucho trabajo. De hecho, es una palabra que ha dado mucho trabajo a lo largo de la historia, tanto de la teología judía como de la teología cristiana. Bien, no va a ser una palabra fácil, y iremos andando en ella, como he dicho en la introducción, a medida que vayamos avanzando en Génesis 1. Bien, e iré presentando algunos conceptos que probablemente no los hayamos escuchado antes. No porque no existan, existen, hay gente que lo cree, pero no es demasiado conocido, o al menos no en determinados círculos. Entonces, Elohim, para empezar a trabajar con esto, seguramente algunos de vosotros ya conocéis esto, no va a ser algo nuevo, esto no. Bien, es un sustantivo que tiene dos características a nivel gramatical. La primera es que es un nombre común, no es un nombre propio. Esta palabra Elohim la vamos a ver en el texto hebreo con artículo. A Elohim, el artículo en hebreo, pues lo vamos a tener a Elohim, ¿vale? Esto sería el artículo. Claro, un nombre propio no lleva artículo. ¿Qué ocurre? Que nosotros Elohim lo tenemos traducido por Dios en mayúscula, y para la mayoría de mentes, de comprensiones, Dios es un nombre propio. ¿Cómo se llama Dios? Dios. El nombre de Dios es Dios. Bueno, algunos se van a Jehová, le dan pronunciaciones, Yahvé, Yahweh, y para algunos saben que el nombre es ese tetragramatón, el Yud Hei Vav Hei, que Dios revela a Moisés. Pero fuera de eso, la mayoría de personas, cuando hablamos de Dios, ya le estamos dando el nombre, Dios. Pero en hebreo, Elohim no es un nombre propio, es un nombre común. Y esto es algo que tenemos que empezar a tener muy claro. Nombre común. Un nombre común y marcarlo a fuego, porque cuando leemos Dios en la Biblia, aunque en la Biblia hebrea aparezca Elohim y Elohim no sea propio, lo hacemos propio, sin querer, ¿vale? Entonces, importante tener esta primera característica clara. La segunda característica, a nivel gramatical, es que es un plural. Elohim es un plural.
En hebreo, los plurales se construyen con esto de aquí. Esta pieza del puzzle, yo se lo digo a todos mis alumnos de hebreo, el hebreo es como un puzzle, ¿vale? Tiene una raíz, tiene un prefijo, tiene un sufijo y tiene un patrón de vocales. La combinación de estas piezas va dando lugar a las diferentes palabras en hebreo. Entonces, cuando queremos hacer un plural en hebreo, le añadimos esto que sería la vocal I y esta consonante de aquí, que es la mem sofit, que sería la M. Este im es lo que hace que el hoja, que ahora veremos el singular, que es este de aquí, el hoja, el sustantivo singular, que vendría a significar Dios, si bien tampoco como nombre propio, ¿vale? Esto no es el nombre de Dios en hebreo. Esto significa Dios, que es un nombre genérico, un nombre común. ¿Bien? Entonces, Elohim, que sería el plural, lo tenemos definido por esto de aquí. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos que es un nombre común y un plural. Un plural. Ahí vamos a estar trabajando. Vale. ¿Se está viendo bien la presentación? Me informan en el chat que no se ve Elohim. Si alguien me puede confirmar, ¿está viendo bien? No se ve. ¿No se ve? ¿No se ve la presentación? No, no se ve. No, no, no se ve, no. ¿Y desde cuándo no se ve? A ver, voy a dejar de compartir y comparto de nuevo. A ver. ¿Hace mucho que no se ve? Ahora. Sí, si alguien, por favor, alguien que me diga cuánto hace que la presentación no se ve. Se vio el verso de Génesis 1:1 a 3 y luego cuando empezaste a hablar de la palabra Elohim en los términos plurales del hebreo ya no vimos. Ya no se vio desde ahí. Vale, entonces vuelvo un momentito para atrás. De todas maneras, en la grabación seguramente sí estará, pero para que podamos ir de la mano todos, aquí, ¿esto se vio? No, No, vale, vimos vale. el texto en español. Vale, perfecto, Silvita, gracias. Entonces, retomo desde aquí, ¿vale? Aunque no es mucho, pero para que no vayamos sin nada. Elohim, aquí la tenemos en hebreo, ¿vale? Y hemos dicho que era un sustantivo con dos características gramaticales. Nombre común, ¿vale? Porque llevará el artículo, ¿vale? Y nosotros Dios lo tenemos como nombre propio, porque además lo tenemos en mayúscula cuando nos referimos al Dios de la Biblia, al Dios de Israel, y era un plural. Y la terminación en plural era esta, el puntito con la comita y esta consonante que es la mem, ¿vale? Hablo de manera muy sencilla porque no todos conocéis hebreo, ¿vale? Entonces lo tengo que hacer de manera muy fácil. Pero aquí tenemos un hirik male, un hirik yod y una mem sofit, que es esta terminación im, ¿vale? La I y la M. La I y la M en el sustantivo hace que sea plural. Hace que sea plural. Y Elohim gramaticalmente siempre es plural. ¿Vale? Ya luego vamos a ver los usos y vamos a ver en qué sentido se puede estar usando un plural con verbos en singular como va a ocurrir. ¿Vale? En el caso especialmente de Génesis 1 y no solo Génesis 1, sino en muchos otros casos. Entonces, decíamos que el singular de Elohim es Eloa. Esto que tenemos aquí es Eloa, este es el singular, y lo que hacemos de uno a otro es cambiarle. Aquí tenemos la O, que aquí en Eloa esta es la O, ¿vale? Mantenemos la G y le añadimos aquí el im, ¿vale? Quitamos esto, seguimos con la O pero solo con el puntito, Elohim, y ya tenemos el plural de Eloa. Eloa tampoco es un nombre propio. Es decir, el Dios de Israel no se llama Eloa. Eloa es Dios, pero de manera genérica. ¿Vale? Podemos tener el Eloa de Israel, o podemos tener el Eloa de Moab, o podemos tener el Eloa de Amón, o podemos tener el Eloa de Babilonia. ¿Vale? No necesariamente Eloa es una referencia a el Dios de Israel como nombre propio. ¿Vale? Esto es lo que quiero que entendamos en este punto. Y como he dicho ya, pues tenemos un plural. Entonces, Elohim en la Biblia hebrea se usa en tres sentidos principales. Tres sentidos principales.
El primero de ellos es para referirnos a Dios, al Dios de Israel, al tetragramatón, ¿vale? Para quien no sepa el tetragramatón, la Yud, la He, la Baf y la He. Yud, He, Baf, He. Este sería las 4 letras que dan lugar al nombre de Dios, ¿vale? Entonces, en este sentido, Elohim se usa para referirnos al Dios de Israel. Lo vemos, por ejemplo, en Deuteronomio 4:35. Los textos son siempre a modo de referencia, a modo de ejemplo. No son exclusivamente los únicos textos que nos lo dicen, ¿vale? Pero algunos hay que tomar. Dice, a ti te fue mostrado para saber que Adonai, Yud Hei Vav Hei, aquí tenemos el tetragramatón en hebreo, ¿vale? Es Dios, es Elohim. Y además aquí lo tenemos con el artículo, ¿vale? Este sería el artículo en hebreo. Dice, y no hay más que solo Él, ¿vale? Por lo tanto, Elohim está haciendo referencia de manera muy clara en este texto a Adonai, al Dios de Israel. Otro texto, Josué 22:34, nos dice, y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron nombre al altar, porque testimonio es entre nosotros que, y aquí fijaros ya, Adonai es Elohim. De vuelta, aquí tenemos el tetragramatón, Ki Adonai a Elohim, con el artículo. ¿Vale? Así que Elohim se está utilizando para referirse al Dios de Israel. Y el Dios de Israel es uno. ¿Vale? Así que aunque sea un plural gramaticalmente, vemos que no siempre se utiliza en ese sentido. ¿Vale? Porque no es Adonai es dioses, ¿vale? Sino que Adonai es Dios, en singular en este caso. Y puesto que aquí sí hacemos referencia al Dios de Israel, lo ponemos en mayúscula, ¿vale? Pero no es el nombre propio. Salmo 100, verso 3, dice, conoced que Adonai es Dios, Él nos hizo y no nosotros, pueblo suyo y ovejas de su prado. Él nos hizo pueblo suyo y ovejas de su prado. Entonces, aquí tenemos de vuelta el tetragramatón, Ki Adonai, Hu Elohim, Él es Elohim. ¿Vale? Así que Adonai es Elohim. De vuelta Elohim se está haciendo referencia al Dios de Israel, igual que en los otros textos que hemos visto. Bien, así que Elohim se está utilizando para hacer referencia a Dios, al Dios de la Biblia, al Dios verdadero, a Adonai, al Dios de Israel. El segundo sentido en el cual se usa la palabra o el sustantivo Elohim, pues para otros dioses, para divinidades, para dioses que no son el Dios de Israel. Bien. Aquí tenemos, por ejemplo, Éxodo 23. Dice, no tendrás dioses ajenos ante mí. Dice, lo yigielja Elohim ajegim al panah. Ajegim sería ajenos, otros, después de mí. Y aquí tenemos el sustantivo Elohim. No tendrás, y aquí no decimos Dios ajeno, porque ajegim también es un plural. ¿Vale? Y es, tenemos concordancia entre el sustantivo plural y el adjetivo en plural. Elohim ajegim. Bien, dioses ajenos. Salmo 86:8. Dice, no hay como tú entre los dioses, oh Adonai, y no hay como tus obras. Entonces, en Camoja va Elohim. Aquí tenemos los dioses, entre los dioses va Elohim, o Adonai, y no hay como tus obras. Así que no es comparable el Dios de Israel a otros dioses, a otros Elohim. Y aquí sí se está utilizando el plural. Salmo 8, este texto muy interesante. Vamos a terminar con él, porque si no nos da tiempo más. Dice, Salmo 8, versos 4 y 5, dice, ¿qué es un hombre mortal? Aquí se emplea la palabra Enosh, no Adam. Tenemos varios sustantivos para hombre en hebreo, cada uno con sus matices. Tenemos Enosh, tenemos Adam, tenemos Ish. Bien, entonces tenemos varias palabras. Aquí aparece Enosh, que es la que tenemos aquí, Ma Enosh, que es un hombre mortal para que lo recuerdes, y un hijo de Adán para que lo visites. Lo hiciste poco menor
que los ángeles. Mayoría de traducciones tienen los ángeles. Literalmente, los dioses, los Elohim. Aquí lo tenemos, Elohim. ¿Mm? La palabra Elohim, aquí está, la misma que tenemos en todos los textos. Solo que aquí se ha traducido ángeles. Bueno, continúa el verso y ahora explico de dónde sale esto de ángeles. Y de gloria y honra lo coronaste. ¿Vale? Así que al hijo de Adán, lo hiciste poco menor que los Elohim. Este texto, seguramente, si Dios lo permite, aparecerá más adelante en el estudio y nos ayudará a entender qué significa esto. ¿Vale? Ahora simplemente es para que veamos que la palabra Elohim se está refiriendo a dioses. ¿Vale? Entonces, ¿por qué tenemos ángeles en la mayoría de traducciones y no tenemos dioses? Bueno, porque la traducción de los ángeles sale de la Septuaginta, que tradujo esta palabra, me Elohim, que es la palabra que tenemos aquí, por angelos. Angelos es ángeles, ¿vale? Ahora, la palabra ángeles en hebreo no es Elohim. La palabra ángeles en hebreo sería malachim. El singular malach, aquí lo tenemos, y como podemos ver, pues no tiene que ver una con la otra. ¿Vale? Sí podríamos hacer, si hubiera habido algún cambio especialmente en esta consonante, que en lugar de una G hubiese sido una kaf, ahí podría haber y podría entender que aquí se tradujera por ángeles. ¿Vale? Pero lo que tenemos en el texto a nivel de consonantes, en el texto masorético, no es ángeles, sino es Elohim, y por lo tanto dioses. Bien, este es un texto muy interesante. Ya lo trabajaremos, nos dará pie para ver más cositas con respecto precisamente a Elohim y a entender el sustantivo Elohim y a entender la esfera de los cielos. Bien, así que bueno, tenemos otros dioses y para dar tiempo a que haya alguna pregunta, simplemente anoto y veremos los textos la próxima semana. Es un texto que también se utiliza para referirse a hombres, a seres humanos. ¿Vale? Así que tenemos en primer lugar, Dios, el Dios de Israel, otros dioses, otras divinidades y hombres, seres humanos, que también son llamados en la Biblia Elohim, en algunos casos en plural y en otros en singular, ¿vale? Aun cuando gramaticalmente el sustantivo es plural, como he dicho. Bien, entonces lo dejo aquí para dar paso, si hay alguna pregunta, algún breve comentario. Y seguiremos la semana que viene desde este punto.